Muy buenas tardes con todos ustedes. Sean bendecidos en esta tarde. Aquí estamos en casa con ganas de compartir algo muy hermoso de la palabra del Señor y de propósito de Cristo, para con nosotros, para con nuestra vida y para con toda la humanidad. En esta tarde quiero tocar varios pasajes de la palabra del Señor, pero el punto principal de partida es Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 6. Y dice la palabra de Dios así: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Permítanmelo parafrasear este versículo. Dice nuevamente: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece, el que dice que es cristiano, el que dice que es evangélico, el que dice que es un ministro del evangelio, el que dice que es un nacido de nuevo, en este versículo da un requisito tremendamente glorioso, y es: el que dice que permanece o es cristiano, permanece en él, el requisito es: debe andar como Cristo anduvo. Cosa tremenda y qué difícil, pero de muchas bendiciones. Muchos de nosotros nos llamamos cristianos, evangélicos, pentecostales, bautistas, presbiterianos, luteranos, adventistas, mormones, testigos de Jehová, católicos, musulmanes y de todas las religiones que puedan existir en el mundo. Pero este versículo es uno de los pasajes muy claves en cuanto al pedido del Señor. El que dice que permanece, entonces uno que permanece es porque ya sabe. No le está hablando a un nuevito, le está hablando a uno que ya tiene tiempo, porque ¿cuánto tiempo tienes tú de evangélico, o de religioso, o de líder? De repente tienes 3, 4, 5, 20, 30, 50 años, no lo sé. Aunque la vida se pasa muy rápido, ¿no? Pero dice el que permanece, o sea, el que ya tiene conocimiento de este asunto, debe andar como él anduvo. O sea, Cristo tiene que ser manifestado a través de tu vida y de mi vida. Cristo tiene que ser manifestado a través de nuestras vidas. No va a ser manifestado a través de lo que conozcamos, porque muchos conocemos toda la Biblia y podemos conocerla, pero no está diciendo si conocemos, está diciendo si permanecemos en la vida. Un día un compañero de trabajo, hablando del asunto cristiano, él me dijo que había muchos ratones de biblioteca. Ratones de biblioteca. Un ratón se come todos los papeles, todos los libros. O sea, podemos conocer mucha escritura, podemos empaparnos de toda la Biblia, recitar versículos sin leer la Biblia por el conocimiento, por la experiencia, por los años. Pero este versículo no está hablando si conoces la Biblia. Está diciendo, si permaneces en él, debes caminar como Cristo anduvo. Y quiero mencionarte un pasaje en Romanos. Yo lo voy a leer y te lo voy a decir también. Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 4, dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, si nosotros andamos en vida nueva, quiere decir que ya dejamos la vida vieja, la vida pasada, que encierra a costumbre, a ritualismos, que encierra cosas pues que no tienen
ningún beneficio para andar en Cristo. Porque una de las cosas antiguas que andábamos nosotros era creer que ya éramos salvos. Porque yo me conozco toda la Biblia, tengo derecho de ganarme un pedazo en el cielo. Y no es así. No, es que yo ofrendo y diezmo y ya compré mi hectárea en el cielo. Tampoco es así. Y muchas cosas más. Pero ¿debemos andar en vida nueva? Mira, Cristo vino y no anduvo nunca como el sistema de este mundo. Era al contrario, Él vino a establecer un estilo de vida muy diferente conforme al reino de Dios. Entonces, si Jesús es mi ejemplo para andar en el reino de Dios, ¿yo qué hago andando hasta ahora en los rudimentos que ya no tienen nada que hacer en el reino de Dios, en la vida nueva? Entonces, tenemos que andar en vida nueva. Ahorita vamos a entrar en el asunto. En Romanos capítulo 8, el versículo 1, dice: pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No está diciendo que no hay condenación para los evangélicos, ¿ah? No está diciendo que no hay condenación para los que conocen la Biblia. No está diciendo que no hay condenación para los que diezman, congregan. No está diciendo de eso. Está diciendo algo más específico, lo cual muchos no lo han entendido. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No para los que están en una congregación. No para los que están en una iglesia. No para los que están en un grupo. No. Está hablando que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué tremenda diferencia! Ojalá que se nos caigan los velos para poder ver con claridad lo que Dios nos quiere enseñar a través de Cristo. No de una religión, no de una serie de dogmas, sino de Cristo. Y estoy seguro, amigo y hermano y hermana, que muchos no conocen ni quién ni qué es Cristo. Eso es tremendo. Años. Pero no conocemos muchas veces quién es Cristo, ni qué es Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es andar en la carne y qué es andar en el Espíritu? Hay miles de evangélicos bautizados en el río, que siguen andando en la carne. Y ellos ni cuenta se dan. Andar en la carne es un sistema religioso parametrado donde no hay cabida ni se le da libertad al espíritu. Y andan en su carne, andan en su mentalidad religiosa, andan en su mentalidad de que creen que son salvos, pero no son salvos a la verdad, porque siguen andando en la carne. Y esos están condenados. Pues ahí mismo dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, para que tú y yo andemos en el Espíritu, te aseguro de que no sabemos qué es andar en el Espíritu. Una cosa es manifestar el fruto del Espíritu y otra cosa es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es un nivel muy diferente, amado hermano y hermana, que andar en el conocimiento de la letra, de ser religioso años por los siglos de los siglos, amén, de ser un diezmador, de ser un gran ofrendador, de ser un líder, un ministro. Andar en el Espíritu es dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. No a la letra,
sino al propósito eterno de Dios. Es ser cautivado por el Espíritu de Dios. Recuerden la semana antepasada que hablé sobre el profeta Eliseo. Eliseo había muerto y después de un año unos hombres pasaban llevando un muerto, y cuando estaban llevando al muerto se enteraron de que había una banda de guerreros, venían contra ellos a atacarlos, y ellos de miedo tiraron al muerto, y el muerto cayó donde estaba enterrado el profeta. Y el muerto, al tocar los huesos de Eliseo, o sea, los huesos de Eliseo estaban a plena vista, apenas tocó el muerto los huesos de Eliseo, el muerto resucitó. ¿Sabes por qué resucitó? Porque aún los huesos de Eliseo estaban llenos del Espíritu de Dios. Y andar en el Espíritu significa estar lleno del Espíritu de Dios. Una cosa es el bautizo en el Espíritu y otra cosa es estar lleno del Espíritu de Dios aún después de muerto. Alabado sea Jesús. Dice la Biblia que el Espíritu de santidad, el Espíritu de santidad resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. No es que Jesús resucitó, el Espíritu de santidad lo resucitó. Hermano, para tener el Espíritu de santidad hay que haber dejado las cosas viejas. Muchas veces la vida del cristiano es guiada más por el lado emocional, por el lado del alma, por el lado de la carne, por los sentimientos, por yo siento, a mí me parece, yo creo, yo opino, así me enseñaron, así dice. No. Ese es el lado almático, el lado carnal, el de la mente religiosa y parametrada. Pero andar en el Espíritu es otra cosa. Recuerda cuando Jesús le dijo a Nicodemo: hey Nicodemo, tienes que volver a nacer. Y Nicodemo se rompía el cerebro y decía: pero si yo soy maestro de Israel, ¿cómo es eso de que volver a nacer? Y Jesús le emite unas palabras que lo bloqueó. Y ojalá que nos bloquee a nosotros también, hermano. Cuando le dijo: si hablándote lo terrenal no entiendes, ¿cómo será si te hablaré lo espiritual? O sea, Jesús vino a hablar el lado espiritual del Espíritu. Y este gran maestro, no entendía eso y no entendía el lado natural. Pregunta: ¿tú entiendes? No, el Señor nos confronta contra un hombre conocedor de la ley, con Nicodemo. Y nosotros no conocemos realmente, amado hermano y hermana. Y si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Pero muchos dirán: ¿cómo yo voy a andar como Jesús? Es imposible. Jesús es Jesús. Pero tú tienes el Espíritu de Cristo. Y si tú dices: yo no puedo andar como Jesús, claro, tú no puedes. Y tampoco deja que Cristo que vive en ti lo haga. Pero si tú y yo dejaremos que Cristo trabaje en nosotros, podremos decir que andamos en el Espíritu. Pero si no lo dejamos trabajar al Espíritu en nosotros, estamos andando en la carne, conociendo Biblia y conociendo muchas cosas religiosas. Mire, en Romanos 13:13 dice la palabra del Señor algo tremendo, amados. Dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, ni envidias, sino vestidos del Señor. Ya, nosotros no andamos en lascivia, no andamos pues en lujurias, no andamos en contiendas. No lo sé, eso sí no lo sé, eso sí no lo sé. Si andamos en contiendas, no lo sé. Tampoco andamos en envidia. Yo no sé si tú andas en envidia, no lo sé todavía. Pero dice que andemos honestamente. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba en la noche
y vinieron los soldados y ahí Judas estaba allí y le da un beso a Judas y Jesús le dice, pero si yo estuve en el día he estado en el templo y nunca me atrapaste, ¿por qué me vienes a agarrar en la noche? Ah, porque esa es tu hora, en la oscuridad. O sea, no eres honesto, no eres transparente, hace las cosas por detrás. Sí, hace las cosas por detrás. Por eso que ahí dice, andemos como de día, como de día. O sea, para el cristiano no hay noche, porque la luz de Dios siempre alumbra las 24 horas del día, según el hombre. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, sino vestidos del Señor y no proveas para los deseos de la carne. Ay, no proveas para los deseos de la carne. O sea, no te dejes llevar por los sentimientos humanos, por las emociones. Hoy día yo te puedo verte cantar, aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Yo te puedo verte cantar ahorita y hasta llorar por una adoración. Pero y al rato, ¿qué pasó? Fue una emoción nada más. En Gálatas, en el capítulo 5, dice en el versículo 16, dice, digo pues, andar en el Espíritu. ¿Jesús andaba en el Espíritu o era guiado por el Espíritu? Entonces andar significa ser guiado. Andar en el Espíritu, y Jesús era guiado por el Espíritu. Recuerda que antes de su ministerio Jesús fue llevado por el Espíritu, guiado por el Espíritu. Y aún en San Juan capítulo 5, versículo 19, dice que él no hablaba nada por su propia cuenta. Ah, mira qué tremendo. No hablaba nada por su propia cuenta. Qué maravilloso el Señor. Entonces, amado hermano, si dice alguno que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Y sabes cómo anduvo él? Guiado. Guiado por el Espíritu. ¿Y sabes por qué era guiado por el Espíritu? Porque él estaba lleno del Espíritu. O sea, el Espíritu con el Espíritu, amén, concuerdan. Pero la carne con el Espíritu, como dice en Gálatas, hay una lucha, hay una contienda, hay una división, amado hermano. La carne se revela, la mentalidad carnal, religiosa y parametrada, se revela contra la guianza del Espíritu, que el Espíritu cuando te guía sin que tú sepas dónde, pero Él sabe dónde va. Después entendemos, por eso que Jesús le dijo a Pedro, hey Pedro, lo que yo hago ahora no lo entiendes, mas luego lo comprenderás. Entonces, el Espíritu de Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, para el propósito de Dios mismo, amado hermano. A mí me encanta el pasaje, y varios pasajes, hermano. Es cierto que Cristo anduvo haciendo muchos bienes. Y en Pedro, capítulo 2, en el versículo 23, dice que cuando a Él le maldecían, Él bendecía. Qué tremendo. ¿Cómo nos ponemos cuando no nos gusta algo? ¿Cómo nos ponemos cuando hacen mal las cosas? Nos irritamos y decimos, no es el celo santo. No, hermano, no es el celo santo. Parece el celo santo, pero no es el celo santo. Entonces, debemos andar como Él anduvo. ¿Y sabes qué? Permíteme leerte en Juan capítulo 4, cuando Jesús estaba ahí descansando en un pozo, los discípulos se fueron a comprar. De repente se le acerca una mujer y comienza a hablar. Jesús no la acusó. Jesús no la rechazó. Jesús dijo, no, esta es una mundana, yo no me junto con mundanas. No dijo nada de eso. Pero cuando vinieron los discípulos, se sorprendieron de que hablaba con una mujer. Mira, si los discípulos se sorprendieron que andaba con una mujer, entonces los discípulos tienen una mentalidad equivocada. El maestro hablando con una mujer. ¿Y cómo vamos a hablar con una mujer? Oye, un momento, hermano, hermana. Cristo vino a anunciar el evangelio a toda criatura, no a un grupo solamente.
Si estos discípulos se sorprendieron solamente porque estaba hablando con una mujer, ¿cómo se hubieran puesto los discípulos si hubieran sabido que esa mujer había tenido varios maridos? Se escandalizarían peor. Religiosos, parametrados, dogmáticos, equivocados, caminando con la vida, pero estaban bien equivocados, muertos en su pensamiento. Y Jesús no vino para condenar, sino vino a salvar. Nosotros decimos que somos evangélicos, y bueno, está bien, pero andamos como él anduvo. Él no venía a acusar. Sin embargo, nosotros sí paramos acusando a todo el mundo. Y nos creemos la divina pomada y la última Coca-Cola del desierto. No, no, no. Hay otro pasaje ahí mismo, en el capítulo 5, el paralítico de Betesda, llevaba muchos años ahí, sin poder caminar. Sin embargo, no dijo como muchos, bien merecido lo tiene, pues. Está así por su pecado. No, Jesús no dijo nada, no sacó nada de esas cosas, hermano y hermana y amigo quien me está escuchando. Jesús no vino a condenar. El evangélico viene muchas veces a condenar, indirecta o directamente. Indirectamente porque no conoce, y directamente ya es un perverso. Porque no vaya a ser que tú caigas, dice la Biblia. Considérate a ti mismo, examínate a ti mismo. Y ese es el trabajo nuestro, debemos examinarnos si estamos andando como él anduvo. Entonces, en el paralítico de Betesda, Jesús no lo acusó, no lo condenó, sino que le dio el favor. ¿Y cuántas veces nosotros venimos a condenar al mundo, verdad? En la mujer adulta, en el capítulo 8, amado hermano, del mismo Evangelio de San Juan, había una mujer, estaba en adulterio. Los grandes religiosos parametrados, los que se encasillaban ahí solamente en los dogmas, en la religión, en la tradición, en las costumbres, estaban que acusaban y querían acusar al dador de la vida. Sin embargo, Jesús dijo, después de un momento, de una charla larga, Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. O sea, Jesús no vino a condenar, hermano. Si queremos andar como Jesús, no tenemos que estar condenando al mundo entero, hermano. Si queremos andar como Jesús, no podemos estar condenando a nadie, porque nadie está en los zapatos de nadie. Cuando condenamos al hombre, estamos ocupando el lugar de Dios. ¿Sabe Dios, hermano, cuánto Dios quiere hacer con esa persona? Él está pasando en un proceso de aprendizaje, de conocimiento, no sabe lo que sucede, pero Dios está trabajando. ¿Tú crees que Dios no está trabajando en cada ser humano? Claro que sí, pero con nuestras acusaciones, hermano, por no andar como él anduvo. Y pensamos que andar como él anduvo haciendo bienes significa dar una bolsa de víveres, darle una ofrenda. No, eso es muy aparte, hermano. Andar haciendo bienes significa no condenar a nadie, sino levantarlo. Porque así condenando, así yo mismo me condeno. Y Jesús no vino a condenar, sino para que el mundo fuera salvo por él. Maravilloso es mi Dios, hermano. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender? ¿Cuántas cosas tenemos que renovar? Por eso que se dice, Jesús no es religión, Jesús es vida.
La vida cristiana no es religión, es vida. O sea, es práctica, es vivencia, es entender al ser humano, sea su pecado que sea, no nos importa. Nuestro trabajo es dejar que Cristo fluya a través de nosotros, porque Él es el que quiere andar como Él quiere andar. Y si yo impido eso, estoy desparramando y no estoy recogiendo. Así es, mi amado hermano y hermana. Dios te dé entendimiento y te deja una tarea, una plana, para que hagas tu plana. Búscate, indágate, infórmate. ¿Qué es Cristo? Y tendrás una mejor ampliación de lo que es Cristo. ¿Qué significa Cristo? Y con eso podrás ayudarte bastante, mucho más de lo que estamos hablando en esta tarde. Bendición, amado, bendición, Dios te bendiga. Sigamos para adelante, dejemos que Cristo fluya. Tú tienes a Cristo en tu corazón. Otro día hablaremos de lo que es Cristo en nosotros. Esto es un resumen minúsculo de la grandeza y de la bondad y el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Bendición. Dios te bendiga mucho más.